¿Alguna vez has sentido que el peso de tu dolor es tan grande que parece imposible encontrar un sentido, una luz al final del túnel? Imagina por un momento que ese sufrimiento, esas lágrimas que has derramado en la soledad de la noche, no son el final de tu historia, sino el comienzo de algo mucho más grande, algo que Dios ha preparado para ti. Y si te dijera que tu dolor no es un castigo, sino una herramienta divina, un lienzo en blanco donde el Espíritu Santo está pintando un propósito eterno que transformará tu vida y la de otros, llenándote de esperanza y significado? Hoy, en este video, vamos a descubrir un secreto que pocos conocen: el poder oculto detrás de tu sufrimiento, un poder que Dios ha guardado para aquellos que, como tú, están dispuestos a buscar su verdad. Este no es un mensaje cualquiera, es una revelación divina que puede cambiar la forma en que ves tus heridas, tus luchas y tu futuro. ¿Qué pasaría si pudieras mirar tus cicatrices y ver no solo dolor, sino la huella de un propósito que Dios está tejiendo en tu alma? Y si cada lágrima que has derramado fuera una semilla plantada en un terreno fértil, lista para florecer en una bendición que ni siquiera puedes imaginar. En los próximos minutos vamos a recorrer 11 revelaciones bíblicas que te mostrarán cómo transformar tu dolor en un propósito divino. Cada enseñanza está diseñada para tocar tu corazón, para que sientas la presencia del Espíritu Santo hablando directamente a tu vida. Este video es para ti, que has cargado heridas profundas, que has enfrentado tormentas y que, aún así, sigues buscando la voz de Dios. Hoy, Él quiere revelarte algo poderoso, algo que puede sanar tu corazón y darte una nueva dirección. Pero para descubrirlo, necesitas quedarte hasta el final, porque cada palabra, cada versículo está conectado para formar un mensaje que podría ser la respuesta que has estado buscando. Piensa en esto: el dolor que has vivido no es un accidente. Dios no comete errores. Hay un misterio en tus pruebas, un enigma que solo Él puede descifrar, y hoy vamos a empezar a desentrañarlo juntos. ¿Estás listo para descubrir cómo tus momentos más oscuros pueden convertirse en los cimientos de un propósito que glorifique a Dios? ¿Qué harías si supieras que la próxima enseñanza, especialmente la penúltima, podría contener la clave para desbloquear una bendición que cambie tu vida para siempre? Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo especial. Como un acto de fe, como un compromiso con lo que Dios va a revelarte hoy, escribe en los comentarios: Dios transforma mi dolor. Esto no es solo un comentario, es una declaración de que estás abierto a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Y si este mensaje resuena en tu corazón, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que esta palabra llegue a más personas que, como tú, necesitan escuchar la voz de Dios. Felicidades por ser parte de esta comunidad de fe. Tu participación está sembrando esperanza en corazones que aún no conocemos. Suscribirte y dar me gusta no es solo un gesto, es un paso de obediencia, una forma de decir: Señor, estoy listo para recibir más de ti. Muchos de nuestros hermanos, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca, dependen de este canal como un refugio espiritual. Por eso, te animo a que comentes paz en Cristo ahora mismo, antes de que empecemos, como un recordatorio de que estamos unidos en esta jornada de fe. Tu interacción hace que este mensaje llegue más lejos, tocando vidas que necesitan esta palabra. Prepárate, porque hoy vas a descubrir que tu dolor no es el final, sino el comienzo de algo extraordinario. La penúltima enseñanza podría ser el momento en que todo cambie para ti, así que no te desconectes. Comenzamos ahora con el estudio. 1. El clamor de Job. Cuando el dolor grita más fuerte que la fe, el eco de la introducción aún resuena en nuestros corazones. Y si tu dolor no es un castigo, sino una herramienta divina.
Este pensamiento nos lleva a un hombre cuya vida fue marcada por un sufrimiento tan profundo que su nombre se convirtió en sinónimo de paciencia y resistencia. Job. En el libro de Job encontramos a un hombre justo, bendecido con riquezas, familia y salud, pero en un instante todo le fue arrebatado. Su historia, registrada en Job 1:13-22, no solo nos muestra el peso del dolor, sino también cómo ese dolor puede ser el escenario donde Dios comienza a revelar un propósito mayor. Imagina por un momento la vida de Job antes de la tormenta. Era un hombre que caminaba en integridad, que ofrecía sacrificios por sus hijos, que vivía en la presencia de Dios. Pero entonces, sin advertencia, llegaron las noticias devastadoras. Sus rebaños fueron robados, sus siervos asesinados, sus hijos murieron bajo el derrumbe de una casa. Y como si eso, Evelyn, la enfermedad llegó a su cuerpo. El dolor de Job no era solo emocional, era físico, social y espiritual. En Job 2:7-8 leemos que fue herido con llagas dolorosas, sentado entre cenizas, rascándose con un pedazo de tiesto. ¿Te suena familiar? Ese momento en que el dolor es tan abrumador que sientes que no puedes soportar un minuto más. Quizás has estado ahí, sentado en las cenizas de tus sueños rotos, preguntándote, ¿dónde está Dios en esto? Pero aquí está la primera revelación. El dolor de Job no era el final de su historia, sino el comienzo de un propósito divino que él no podía ver. En medio de su sufrimiento, Job clamó a Dios con preguntas que resuenan en nuestros corazones. ¿Por qué me escondes tu rostro? Job 13:24. Sus palabras son un eco de tus propias luchas, cuando el silencio de Dios parece más fuerte que su presencia. Sin embargo, lo que Job no sabía era que su dolor estaba siendo usado para un propósito eterno. Dios no solo estaba probando su fe, sino que estaba preparando una historia que inspiraría a generaciones, una historia que te está hablando hoy. Piensa en tu propia vida, esas noches en que las lágrimas eran tu único lenguaje, esos días en que sentías que el mundo se derrumbaba a tu alrededor. Como Job, quizás no entiendas por qué estás pasando por esto, pero la Biblia nos asegura en Romanos 8:28 que todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que aman a Dios. Tu dolor no es un callejón sin salida, es un camino hacia un propósito que Dios está tejiendo. Job no podía ver que su historia sería parte de las Escrituras, que su fe en medio del sufrimiento sería un testimonio para millones. De la misma manera, tu dolor está siendo usado para un propósito que trasciende tu entendimiento actual. Reflexiona por un momento. ¿Qué pasaría si, como Job, decidieras aferrarte a Dios incluso cuando no lo sientes? En Job 1:21, después de perderlo todo, Job dijo, «El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». Estas palabras no son de alguien que no siente dolor, sino de alguien que elige confiar en Dios a pesar de él. Tu dolor es real, pero no es más grande que el Dios que lo permite. Cada lágrima que has derramado está contada. Salmos 56:8. Y cada herida es una oportunidad para que Dios muestre su poder transformador. Hoy te invito a hacer lo que Job hizo. Clama a Dios. No tengas miedo de ser honesto con Él. Pregúntale, ¿por qué, Señor? Pero no te quedes en el clamor. Como Job, elige adorar en medio del dolor. Declara como él que el nombre del Señor es digno de alabanza, incluso cuando no entiendes su plan. Este acto de fe es el primer paso para transformar tu dolor en un propósito divino. Tu sufrimiento no es en vano. Es una plataforma para que Dios revele su gloria a través de tu vida. Mira tu vida como un lienzo. Las pinceladas de dolor pueden parecer caóticas ahora, pero Dios es el artista maestro. Él está pintando una obra maestra que no solo te bendecirá a ti, sino a todos los que escuchen tu historia. Y si tu prueba actual fuera la preparación para un testimonio que cambie vidas,
¿Y si tu dolor fuera la semilla de una cosecha de bendiciones que aún no puedes imaginar? Antes de pasar a la próxima revelación, quiero que hagas una pausa y reflexiones. ¿Cómo puedes, como Job, elegir confiar en Dios hoy, incluso en medio de tu dolor? Escribe en tu corazón esta verdad. Tu dolor es temporal, pero el propósito de Dios es eterno. Y si este mensaje está tocando tu alma, no lo guardes para ti. En el próximo tema, exploraremos cómo Dios usa nuestro dolor para conectarnos con otros. Pero primero, aférrate a esta verdad. Como Job, tu clamor no está cayendo en oídos sordos. Dios está escuchando y Él está obrando. 2. El encuentro de José. Cuando el dolor se convierte en puente para otros. El clamor de Job, que exploramos en el primer tema, nos dejó con una verdad poderosa. Incluso en el silencio de Dios, Él está obrando un propósito eterno. Job nos enseñó a confiar en medio del dolor, pero ahora avancemos un paso más allá. ¿Y si tu sufrimiento no fuera solo para moldearte a ti, sino para convertirte en un instrumento de salvación para otros? Esta revelación nos lleva a la vida de José, un hombre cuyo dolor no solo lo transformó, sino que se convirtió en un puente para llevar esperanza a una nación entera. Su historia, registrada en Génesis 37 y 39:45, nos muestra cómo Dios puede usar nuestras heridas para conectar con los corazones de otros y cumplir un propósito divino. Piensa en José cuando era joven, soñando con un futuro lleno de promesas. En Génesis 37, 5-11, vemos cómo Dios le dio visiones de grandeza. Pero antes de que esos sueños se cumplieran, José enfrentó un camino de dolor inimaginable. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, llevado a una tierra extraña, acusado falsamente y encarcelado. Cada etapa de su vida parecía un golpe más duro que el anterior. Imagina estar en su lugar, lejos de casa, sin familia, sin libertad, con los sueños de Dios aparentemente destrozados. ¿Alguna vez has sentido que las promesas de Dios para tu vida están tan lejos que parecen imposibles? Quizás, como José, has enfrentado traiciones, rechazos o injusticias que te han hecho dudar del plan de Dios. Sin embargo, aquí está la segunda revelación. El dolor de José no fue un obstáculo para el propósito de Dios, sino el camino hacia él. En Génesis 39:2 leemos que el Señor estaba con José en cada etapa de su sufrimiento. En la casa de Potifar, en la cárcel, en cada momento de oscuridad, Dios estaba tejiendo un plan. Cuando José interpretó los sueños del copero y el panadero en la prisión, Génesis 40, y más tarde los sueños de Faraón, Génesis 41, su dolor lo había preparado para ser un canal de bendición. Su sufrimiento lo llevó al lugar exacto donde Dios lo necesitaba, como gobernante de Egipto, salvando a su familia y a naciones enteras del hambre. Reflexiona en tu propia vida. Esas heridas que llevas, esas traiciones, esas noches de soledad, no son el final de tu historia. Como José, tu dolor te está posicionando para un propósito mayor. Quizás hoy no lo veas, pero Dios está usando tus pruebas para prepararte como un puente hacia otros. Piensa en alguien en tu vida que está sufriendo. Y si tu experiencia, tu testimonio, fuera exactamente lo que necesitan para encontrar esperanza. En Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Tu dolor, aunque causado por otros o por las circunstancias, está siendo redimido por Dios para un bien mayor. Imagina esto. Cada lágrima que has derramado es como una piedra que Dios está usando para construir un puente. Ese puente no solo te llevará a ti hacia la sanidad, sino que permitirá que otros crucen hacia la esperanza. Tu historia de dolor puede ser la luz que alguien necesita en su oscuridad. Pero para que eso ocurra, necesitas abrazar tu dolor como José lo hizo.
con fe, con paciencia y con la certeza de que Dios está contigo en cada paso. En Hebreos 12:11 se nos dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Tu dolor está produciendo un fruto que bendecirá a otros, pero debes perseverar. Hoy te invito a hacer algo valiente. Mira tu dolor no como una carga, sino como una misión. Pregúntate, ¿a quién puedo ayudar con lo que he aprendido en mi sufrimiento? Quizás hay alguien en tu iglesia, en tu familia o incluso un desconocido que necesita escuchar que Dios puede transformar el dolor en propósito. Comparte tu historia, aunque sea un pequeño paso. Escribe una palabra de aliento, ora por alguien que está luchando o simplemente escucha a quien necesita ser oído. Como José, tu dolor te ha dado una sensibilidad única para conectar con otros, y ese es el comienzo de un propósito divino. Piensa en José en el palacio, mirando atrás a los años de esclavitud y prisión. ¿Crees que cambiaría algo? Probablemente no, porque entendió que cada herida fue necesaria para cumplir el plan de Dios. De la misma manera, tus heridas están formando en ti un corazón compasivo, un testimonio poderoso y una fe inquebrantable. No subestimes el impacto de tu historia. En el próximo tema, exploraremos cómo Dios usa nuestro dolor para acercarnos a su presencia. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tu dolor es un puente que Dios está construyendo para alcanzar a otros. 3. La viuda de Sarepta. Cuando el dolor te enseña a compartir, el puente que José construyó con su dolor, conectando su sufrimiento con la salvación de otros, nos lleva a una nueva revelación. El dolor no solo te prepara para ayudar a otros, sino que te enseña a compartir desde tu escasez. Esta verdad se ilumina en la historia de la viuda de Sarepta, una mujer cuyo dolor la llevó al borde de la desesperación, pero cuyo acto de fe transformó su sufrimiento en un milagro que glorificó a Dios. Su relato, registrado en 1 Reyes 17:8-16, nos muestra cómo el dolor puede convertirse en una escuela divina donde aprendemos a dar, incluso cuando creemos que no tenemos nada que ofrecer. Imagina la escena: una viuda en Sarepta, una tierra azotada por la sequía, lucha por sobrevivir junto a su hijo. En 1 Reyes 17:12, ella le confiesa al profeta Elías que solo le queda un puñado de harina y un poco de aceite, apenas suficiente para una última comida antes de que ella y su hijo mueran de hambre. Esta mujer no solo enfrentaba la pobreza extrema, sino también el dolor de la pérdida. Era viuda, probablemente cargando el peso de la soledad y el duelo. Su situación era desesperada y su futuro parecía inexistente. ¿Te has sentido alguna vez así? Quizás no enfrentas una sequía física, pero tal vez estás en una sequía emocional, espiritual o financiera, donde sientes que no tienes nada más que dar, que tu reserva de fuerzas se ha agotado. Sin embargo, aquí está la tercera revelación. El dolor de la viuda no fue el final, sino el comienzo de un propósito divino que comenzó cuando ella decidió compartir desde su escasez. Cuando Elías le pidió que preparara un pan para él primero, ella podría haber dicho: «No tengo nada, ¿cómo me pides esto?». Pero en lugar de aferrarse a lo poco que tenía, ella actuó en fe. En 1 Reyes 17, 13, 14, Elías le promete que, si obedece, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá. Y así fue. Su acto de fe desató un milagro que no solo la sostuvo a ella y a su hijo, sino que también bendijo al profeta de Dios. Piensa en tu propia vida. El dolor puede hacerte sentir vacío, como si no tuvieras nada que ofrecer. Pero Dios no te pide que des desde tu abundancia. Él te pide que des desde tu necesidad. Tu dolor te ha enseñado empatía, paciencia y una fe que solo se forja en el fuego de la prueba. Estas son las harinas y aceites que Dios quiere que compartas.
Tal vez no tienes mucho dinero, pero puedes ofrecer una palabra de aliento. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero puedes orar por alguien que está sufriendo. Como la viuda, tu pequeño acto de fe puede desatar un milagro que trascienda tu propia vida. Reflexiona por un momento. ¿Qué tienes en tus manos, por pequeño que parezca, que puedas compartir hoy? En 2 Corintios 1:4 leemos que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Tu dolor te ha dado un tesoro único, la capacidad de entender el sufrimiento de otros y ofrecerles esperanza. Quizás hay alguien en tu vida que necesita escuchar: yo también pasé por eso y Dios me sostuvo. Ese simple acto de compartir puede ser el milagro que alguien está esperando. La viuda de Sarepta nos enseña que el dolor no te descalifica, te capacita. Cuando das desde tu escasez, estás declarando que confías en el Dios que multiplica lo poco. Y ese acto de fe no solo transforma tu dolor en propósito, sino que también inspira a otros a confiar en Dios. Imagina si la viuda hubiera guardado su harina y aceite. No habría milagro, no habría historia, pero porque eligió dar, su dolor se convirtió en un testimonio que aún hoy nos habla. Hoy te invito a dar un paso de fe. Busca una manera de compartir algo desde tu dolor, una oración, un mensaje, un gesto de amor. Escribe en tu corazón esta verdad: tu escasez no es un límite para Dios, es una oportunidad para su gloria. Y si este mensaje está tocando tu alma, déjame invitarte a interactuar con este video. Si sientes que esta palabra te ha hablado, dale me gusta y escribe en los comentarios: comparto mi fe. Comparte cómo el dolor te ha enseñado a dar, o qué pequeño acto de fe estás dispuesto a hacer hoy. Tu comentario puede inspirar a alguien más en esta comunidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir recibiendo estas revelaciones que transforman vidas. En el próximo tema, exploraremos cómo el dolor nos acerca al corazón de Dios. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Como la viuda de Sarepta, tu dolor te está enseñando a compartir, y ese acto de fe está construyendo un propósito divino que bendecirá a muchos. 4. El silencio de Ana, cuando el dolor se convierte en oración. La lección de la viuda de Sarepta nos mostró cómo el dolor nos enseña a compartir desde nuestra escasez, transformando nuestra necesidad en un milagro que glorifica a Dios. Pero, ¿qué sucede cuando el dolor es tan profundo que no encuentras palabras para compartir? Cuando tu corazón está tan quebrantado que solo puedes guardar silencio. Esta revelación nos lleva a la historia de Ana, una mujer cuyo dolor silencioso se convirtió en una oración poderosa que no solo cambió su vida, sino que dio a luz a un propósito divino para toda una nación. Su historia, registrada en 1 Samuel 1:20, nos enseña que el dolor, cuando se entrega a Dios en oración, puede convertirse en el lenguaje que desata su plan eterno. Imagina a Ana, una mujer que vivía bajo la sombra de la esterilidad en una cultura donde ser madre era la mayor honra. Año tras año enfrentaba la burla de Penina, la otra esposa de su esposo Elcana, quien tenía hijos mientras Ana permanecía con las manos vacías. En 1 Samuel 1:6-7 leemos que su rival la provocaba hasta hacerla llorar, y Ana dejaba de comer. Su dolor no era solo físico, sino emocional y espiritual. Cada visita al templo, cada sacrificio, era un recordatorio de lo que no tenía. ¿Alguna vez has sentido un dolor así? Un anhelo tan profundo, una herida tan constante, que parece que nadie puede entenderte. Quizás has orado por algo, años, tal vez décadas, y el silencio de Dios te ha hecho cuestionar si Él realmente escucha. Sin embargo, aquí está la cuarta revelación. El dolor de Ana no la alejó de Dios, sino que la llevó a un encuentro íntimo con Él en la oración.
En 1 Samuel 1, 10, 11 vemos a Ana en el templo, afligida en gran manera, derramando su alma ante el Señor. No había palabras grandiosas, sus labios se movían, pero no salía sonido. El sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero Ana estaba orando desde lo más profundo de su ser, haciendo un voto. Si Dios le daba un hijo, lo dedicaría al Señor. Su dolor no la paralizó, lo transformó en una oración que tocó el corazón de Dios. Y el resultado fue Samuel, un profeta que guiaría a Israel en un momento crucial de su historia. Piensa en tu propia vida. Esas noches en que no encontrabas palabras, esos momentos en que solo podías suspirar ante Dios, no fueron en vano. Romanos 8:26 nos asegura que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tu dolor, cuando lo entregas en oración, se convierte en un lenguaje que Dios entiende perfectamente. Ana no tenía mucho que ofrecer, ni hijos, ni posición social, pero tenía un corazón quebrantado, y eso fue suficiente para que Dios obrara un milagro. Reflexiona por un momento. ¿Qué dolor estás cargando que aún no has entregado completamente a Dios? Quizás has orado antes, pero el silencio te ha desanimado. Ana nos enseña que el dolor no es una barrera para la oración, sino un puente hacia la presencia de Dios. En 1 Samuel 1:18, después de orar, Ana se fue y comió y no estuvo más triste. No había recibido aún la respuesta, pero su acto de fe la transformó. Tu oración, aunque silenciosa, está moviendo el cielo. Cada lágrima, cada suspiro, es una ofrenda que Dios atesora. Y como Ana, tu dolor puede dar a luz algo mucho más grande, un propósito que no solo te bendiga a ti, sino a quienes te rodean. Imagina si Ana hubiera guardado su dolor en silencio, sin llevarlo al templo. No habría Samuel, no habría un profeta para ungir a los primeros reyes de Israel. Tu dolor, cuando lo conviertes en oración, tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino la de generaciones. Tal vez tu oración está preparando el camino para que alguien en tu familia encuentre a Dios, o para que una comunidad sea transformada. No subestimes el poder de tu dolor cuando lo pones en las manos de Dios. Hoy te invito a hacer lo que Ana hizo. Encuentra un momento para derramar tu corazón ante el Señor. No necesitas palabras elocuentes, solo necesitas honestidad. Dile a Dios exactamente cómo te sientes, tu frustración, tu cansancio, tus anhelos. Y luego, como Ana, confía en que Él está escuchando. Escribe en tu corazón esta verdad. Tu dolor es un altar donde tu oración se encuentra con el poder de Dios. En el próximo tema exploraremos cómo el dolor nos purifica para reflejar la gloria de Dios. Pero por ahora, aférrate a esta certeza. Como Ana, tu silencio doloroso es una oración que Dios está respondiendo, tejiendo un propósito divino que pronto verás. 5. La prueba de Naamán. Cuando el dolor te enseña humildad. El silencio de Ana, que se transformó en una oración poderosa, nos reveló cómo el dolor puede convertirse en un puente hacia la presencia de Dios, dando vida a un propósito que trasciende nuestra propia historia. Pero, ¿qué sucede cuando el dolor no solo nos lleva a orar, sino que nos confronta con nuestra propia resistencia, con ese orgullo que nos impide recibir la bendición de Dios? Esta revelación nos lleva a la historia de Naamán, un hombre cuyo dolor físico y emocional lo obligó a aprender una lección de humildad que cambió su vida para siempre. Su relato, registrado en 2 Reyes 5:1-15, nos muestra cómo el dolor puede ser una escuela divina donde Dios nos moldea para cumplir su propósito. Imagina a Naamán, un comandante del ejército de Siria, un hombre de gran prestigio, valiente y respetado. En 2 Reyes 5:1 leemos que era grande delante de su señor y de alta estima, pero había un problema. Naamán era leproso.
Esta enfermedad no solo era dolorosa y desfigurante, sino que lo aislaba socialmente y lo marcaba con vergüenza en una cultura que veía la lepra como una maldición. A pesar de su poder y riqueza, Naamán no podía escapar del dolor que lo consumía. ¿Te has sentido alguna vez así? Quizás no llevas una enfermedad visible, pero tal vez cargas un dolor interno, vergüenza, rechazo o un fracaso que te hace sentir indigno. El dolor de Naamán era un recordatorio constante de su vulnerabilidad, una herida que ninguna posición social podía sanar. Aquí está la quinta revelación. El dolor de Naamán no fue solo una aflicción, sino una invitación divina a la humildad, un paso necesario para recibir el propósito que Dios tenía para él. Cuando una joven esclava israelita le habló de un profeta en Samaria que podía sanarlo, Naamán viajó con grandes expectativas, llevando oro, plata y un séquito impresionante. Pero cuando llegó ante Eliseo, el profeta ni siquiera salió a recibirlo. Simplemente le envió un mensaje: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada». Reyes 5:10. Naamán se enfureció. Bañarse en un río sucio. ¿Dónde estaba la grandeza, el espectáculo que él esperaba? Su orgullo casi lo hace regresar a casa sin sanidad. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces el dolor te ha llevado a un lugar donde Dios te pide algo que parece demasiado simple, demasiado humilde? Quizás te ha pedido perdonar a alguien que no lo merece o confiar en él cuando todo parece perdido. Como Naamán, a veces nuestro orgullo nos hace rechazar la solución de Dios porque no encaja con nuestras expectativas. Pero en Reyes 5:13, los siervos de Naamán lo desafiaron con una pregunta que resuena hoy. Si el profeta te hubiera mandado alguna cosa grande, ¿no la hubieras hecho? Finalmente, Naamán se humilló, se sumergió 7 veces en el Jordán, y su piel fue restaurada como la de un niño. Reflexiona por un momento. ¿Qué río Jordán te está pidiendo Dios que enfrentes? Tal vez es soltar el control, admitir que necesitas ayuda o aceptar que su camino es diferente al tuyo. El dolor de Naamán lo llevó a un lugar de humildad donde pudo recibir la sanidad, pero también algo más grande, un encuentro con el Dios verdadero. En Reyes 5:15, Naamán declara: «Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». Su dolor no solo sanó su cuerpo, sino que transformó su corazón, convirtiéndolo en un testimonio del poder de Dios. Santiago 4:6 nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tu dolor, aunque difícil, es una herramienta que Dios usa para pulir tu carácter, para enseñarte a depender de Él y no de tus propias fuerzas. Naamán podría haber regresado a Siria con su lepra, pero su humildad lo llevó a un propósito mayor: glorificar a Dios en una tierra pagana. De la misma manera, tu dolor te está preparando para reflejar la gloria de Dios en lugares donde otros necesitan ver su luz. Imagina si Naamán hubiera dejado que su orgullo ganara. No habría sanidad, no habría testimonio. Tu dolor es una oportunidad para elegir la humildad, para decir: «Señor, no entiendo, pero confío en ti». Cada vez que te humillas ante Dios, estás permitiendo que Él transforme tu sufrimiento en un propósito que impactará a otros. Tal vez tu historia de humildad inspirará a alguien a buscar a Dios, o tu ejemplo de fe en la adversidad será la chispa que encienda la esperanza en un corazón apagado. Hoy te invito a hacer lo que Naamán hizo. Da un paso hacia la humildad. Identifica un área de tu vida donde el orgullo te está impidiendo recibir la bendición de Dios. Tal vez necesitas pedir perdón, buscar consejo o simplemente obedecer una instrucción que parece insignificante. Escribe en tu corazón esta verdad: tu dolor es una escuela de humildad que te está formando para un propósito divino.
En el próximo tema, exploraremos cómo el dolor nos prepara para llevar la carga de otros. Pero por ahora, aférrate a esta certeza. Como Naamán, tu humildad en el dolor es el camino hacia la sanidad y el propósito que Dios tiene para ti. 6. La carga de Moisés. Cuando el dolor te prepara para llevar a otros, la humildad que Naamán aprendió en las aguas del Jordán nos mostró cómo el dolor puede moldearnos para recibir las bendiciones de Dios y reflejar su gloria. Pero, ¿qué sucede cuando el dolor no solo nos transforma a nosotros, sino que nos equipa para llevar las cargas de otros, guiándolos hacia la libertad? Esta revelación nos lleva a la vida de Moisés, un hombre cuyo dolor personal lo preparó para ser el libertador de un pueblo esclavizado. Su historia, registrada en Éxodo 2:1-15 y 3:1-10, nos enseña que el dolor puede convertirse en una fuerza divina que nos capacita para liderar a otros hacia el propósito de Dios. Imagina a Moisés en sus primeros años. Nacido en un tiempo de opresión, cuando los bebés hebreos eran condenados a muerte, su vida comenzó con el dolor de la separación. En Éxodo 2:3, su madre lo colocó en una cesta en el río Nilo, confiando en la providencia de Dios. Criado como príncipe de Egipto, Moisés parecía destinado a una vida de privilegio, pero el dolor de su identidad dividida lo perseguía. En Éxodo 2:11-12 vemos su corazón quebrantado por la esclavitud de su pueblo. Intentó defender a un hebreo, pero su acto impulsivo lo llevó al exilio. En el desierto de Madián, Moisés vivió 40 años como un forastero, cargando el peso de su fracaso y la soledad. ¿Alguna vez has sentido ese tipo de dolor? Un momento en que intentaste hacer lo correcto, pero todo salió mal, dejándote con un sentimiento de inutilidad o abandono. Aquí está la sexta revelación. El dolor de Moisés no fue un castigo, sino una preparación para un propósito mayor: llevar a Israel fuera de la esclavitud. En Éxodo 3:7-10, Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, diciendo: «He visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Ven pues ahora y te enviaré a Faraón». El desierto, el exilio, el sentimiento de no ser suficiente, todo eso fue parte del proceso de Dios para forjar en Moisés un corazón compasivo y una fe inquebrantable. Su dolor lo hizo sensible al sufrimiento de su pueblo, capacitándolo para ser el líder que ellos necesitaban. Sin esos años de quebrantamiento, Moisés no habría estado listo para enfrentar a Faraón o guiar a una nación rebelde. Piensa en tu propia vida. Esos momentos de fracaso, esas temporadas de soledad, no son el final de tu historia. Como Moisés, tu dolor te está preparando para llevar las cargas de otros. Tal vez no estás llamado a liberar a una nación, pero quizás Dios te está equipando para guiar a tu familia, apoyar a un amigo o ser una voz de esperanza en tu comunidad. En Gálatas 6:2 se nos exhorta a sobrellevar los unos las cargas de los otros, y tu dolor te ha dado la fuerza y la empatía para hacerlo. Cada lágrima que has derramado te ha hecho más sensible al sufrimiento de los demás, convirtiéndote en un instrumento de Dios para llevar consuelo y dirección. Reflexiona por un momento. ¿Quién en tu vida necesita que lleves su carga hoy? Quizás es alguien que está perdido, alguien que necesita una palabra de aliento o una mano extendida. El dolor de Moisés lo preparó para escuchar el clamor de su pueblo, y tu dolor te ha dado oídos para escuchar a los que sufren a tu alrededor. Pero para cumplir ese propósito, necesitas abrazar tu historia, incluso las partes dolorosas. Moisés podría haberse quedado en Madián, escondido en su vergüenza, pero cuando respondió al llamado de Dios, su dolor se convirtió en un canal de liberación. De la misma manera, tu respuesta al dolor puede ser el comienzo de un movimiento de Dios a través de ti.
Imagina si Moisés hubiera rechazado el llamado por temor a su pasado. No habría éxodo, no habría libertad para Israel. Tu dolor, aunque pesado, es una herramienta que Dios usa para capacitarte como líder en su reino. No necesitas ser perfecto. Moisés no lo era. Solo necesitas estar dispuesto a decir: aquí estoy, Señor. Tu historia de dolor puede inspirar a otros a confiar en Dios, a levantarse de su esclavitud, ya sea al pecado, al miedo o a la desesperación, y caminar hacia la libertad. Hoy te invito a dar un paso valiente. Identifica a alguien cuya carga puedes ayudar a llevar. Ora por ellos, escúchalos o comparte una palabra de fe. Escribe en tu corazón esta verdad: tu dolor te ha forjado para ser un portador de cargas, un líder en el plan de Dios. Y si este mensaje está resonando en tu alma, hagamos que esta palabra se extienda. Dale me gusta si sientes que Dios está hablando a tu corazón y escribe en los comentarios: ¿cómo puedo llevar la carga de alguien hoy? Comparte este video con alguien que necesite escuchar que su dolor tiene un propósito. Y si aún no estás suscrito, únete a esta comunidad de fe para seguir recibiendo estas revelaciones. Tu interacción está sembrando esperanza en corazones que lo necesitan. En el próximo tema, exploraremos cómo el dolor nos ayuda a ver la gloria de Dios. Pero por ahora, aférrate a esta certeza. Como Moisés, tu dolor te está preparando para guiar a otros hacia la libertad que Dios ha prometido. 7. La visión de Ezequiel. Cuando el dolor revela la gloria de Dios, la carga que Moisés llevó en su corazón, forjada por años de dolor y exilio, nos mostró cómo Dios usa nuestro sufrimiento para equiparnos como guías para otros, llevándolos hacia su libertad. Pero, ¿qué sucede cuando el dolor no solo nos prepara para servir, sino que nos abre los ojos a la majestuosidad de Dios, transformando nuestra perspectiva de la vida misma? Esta revelación nos lleva a la historia de Ezequiel, un profeta cuyo dolor en el exilio lo llevó a una visión tan gloriosa que cambió su vida y su ministerio para siempre. Su relato, registrado en Ezequiel 1:1-28, nos enseña que el dolor puede ser una ventana divina a través de la cual contemplamos la gloria de Dios, encontrando un propósito que trasciende nuestras circunstancias. Imagina a Ezequiel, un sacerdote de Israel, arrancado de su tierra y llevado cautivo a Babilonia. En Ezequiel 1:1, él describe estar entre los cautivos junto al río Quebar a los 30 años, la edad en que debería haber comenzado su servicio en el templo. En lugar de ministrar en Jerusalén, Ezequiel estaba en una tierra extraña, rodeado de un pueblo desanimado y lejos de la presencia de Dios. Su dolor era profundo, la pérdida de su hogar, su vocación y la aparente ausencia de las promesas de Dios para su pueblo. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está en un exilio? Quizás no estás físicamente desplazado, pero tal vez te sientes lejos de los planes de Dios, atrapado en un lugar de confusión, duelo o desilusión, preguntándote si Dios aún está obrando. Aquí está la séptima revelación. El dolor de Ezequiel no fue un callejón sin salida, sino una puerta hacia una revelación de la gloria de Dios que transformó su perspectiva y su propósito. En Ezequiel 1:4-28 leemos cómo los cielos se abrieron y Ezequiel vio una visión asombrosa, una tormenta de viento, un fuego brillante, 4 seres vivientes, ruedas llenas de ojos y sobre todo la apariencia de la gloria del Señor. Esta visión no ocurrió en el templo, sino en el lugar más inesperado, el exilio junto a un río en una tierra pagana. El dolor de Ezequiel lo llevó a un encuentro con Dios que le dio un nuevo propósito: ser la voz de Dios para un pueblo roto, llamándolos al arrepentimiento y a la esperanza. Piensa en tu propia vida. Esas temporadas de dolor, cuando todo parece oscuro, pueden ser los momentos en que Dios está más cerca de ti, listo para mostrarte su gloria.
En Juan 16:33, Jesús nos dice: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Tu dolor no es una señal de que Dios te ha abandonado, sino una invitación a mirar más allá de las circunstancias y ver su soberanía. Ezequiel no entendía por qué estaba en el exilio, pero en ese lugar de quebrantamiento, Dios le reveló su poder y su plan. De la misma manera, tu dolor es una ventana a través de la cual puedes ver que Dios sigue siendo Rey, incluso en tus momentos más difíciles. Reflexiona por un momento. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si vieras tu dolor como una oportunidad para contemplar la gloria de Dios? Ezequiel cayó rostro en tierra ante la visión. Ezequiel 1:28. Abrumado por la grandeza de Dios. Tu dolor, aunque abrumador, puede llevarte a un lugar de adoración donde reconoces que Dios es más grande que tus problemas. Quizás estás en un río Quebar ahora mismo, un lugar de desolación. Pero como Ezequiel, Dios puede abrir los cielos sobre ti, dándote una visión de su propósito que renueve tu fe y te dé dirección. Imagina si Ezequiel hubiera cerrado los ojos a la visión, demasiado consumido por su dolor para mirar hacia arriba. No habría recibido el llamado a profetizar y su pueblo habría perdido una voz de esperanza. Tu dolor es una oportunidad para ver a Dios de una manera nueva, para descubrir que Él está obrando incluso cuando no lo sientes. En 2 Corintios 4:17 Pablo escribe: «Nuestra leve aflicción, que es por un momento, produce para nosotros un eterno peso de gloria». Tu sufrimiento está produciendo algo eterno, algo que te conecta con la gloria de Dios y te prepara para cumplir su propósito. Hoy te invito a hacer lo que Ezequiel hizo. Levanta tus ojos en medio de tu dolor. Pídele a Dios que te muestre su gloria, que te revele su presencia en tu exilio. Toma un momento para adorarlo, incluso si no entiendes su plan. Escribe en tu corazón esta verdad. Tu dolor es una ventana a la gloria de Dios y esa visión te está guiando hacia un propósito eterno. En el próximo tema exploraremos cómo el dolor nos limpia para ser vasos de honra, pero por ahora aférrate a esta certeza. Como Ezequiel, tu dolor te está abriendo los ojos para ver la grandeza de Dios y el propósito que Él tiene para ti. 8. La aflicción de Jeremías. Cuando el dolor te hace voz de Dios. La visión de Ezequiel en el exilio nos reveló cómo el dolor puede abrir una ventana a la gloria de Dios, transformando nuestra perspectiva y dándonos un propósito eterno. Pero, ¿qué sucede cuando el dolor no solo nos permite ver a Dios, sino que nos convierte en su voz, en un instrumento que lleva su verdad a un mundo roto? Esta revelación nos lleva a la vida de Jeremías, un profeta conocido como el profeta llorón, cuyo dolor lo convirtió en un portavoz de Dios en tiempos de crisis. Su historia, registrada en Jeremías 1:4, 10 y 27, 18, nos enseña que el dolor puede forjarnos como mensajeros divinos, capacitándonos para hablar con autoridad y compasión. Imagina a Jeremías, un joven llamado por Dios para profetizar a una nación rebelde. En Jeremías 1:5, Dios le dice: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones». Sin embargo, este llamado no fue un camino de gloria, sino de sufrimiento. Jeremías enfrentó rechazo, burlas y persecución. En Jeremías 27:8 clama: «Me sedujiste, oh Señor, y me dejé seducir. La palabra del Señor me ha sido por afrenta y escarnio cada día». Su dolor era intenso. No solo llevaba el peso de un mensaje impopular, sino también la soledad de ser incomprendido. ¿Alguna vez has sentido que hablar la verdad o vivir para Dios te ha costado caro? Quizás has enfrentado rechazo por tu fe o has sentido el peso de ser diferente en un mundo que no entiende tu compromiso con Dios.
Aquí está la octava revelación. El dolor de Jeremías no fue un obstáculo para su llamado, sino la herramienta que Dios usó para hacerlo su voz. Su sufrimiento lo hizo sensible al corazón de Dios, que lloraba por la rebeldía de su pueblo. En Jeremías 9:1, el profeta exclama: «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche». Este dolor no era solo personal, era un reflejo del dolor de Dios. A través de sus lágrimas, Jeremías se convirtió en un puente entre el cielo y la tierra, llevando un mensaje de arrepentimiento y esperanza. Su vida nos muestra que el dolor nos da autenticidad, permitiéndonos hablar con una autoridad que solo viene de haber caminado por el fuego. Piensa en tu propia vida. Esas heridas que has cargado, esas veces que has sentido el peso de la soledad o el rechazo, están formando en ti una voz única. En 2 Corintios 1:4 leemos que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Tu dolor te ha dado un mensaje, una historia que puede tocar corazones que otros no pueden alcanzar. Quizás no estás llamado a profetizar a una nación como Jeremías, pero tal vez Dios te está preparando para hablar a tu familia, tus amigos o incluso a un desconocido que necesita escuchar que Dios no los ha abandonado. Reflexiona por un momento. ¿Qué verdad te ha enseñado tu dolor que podrías compartir con alguien hoy? Jeremías no escondió sus lágrimas, las usó para conectar con un pueblo que necesitaba escuchar la verdad. Tu dolor te ha dado empatía y autoridad para hablar de la fidelidad de Dios. Tal vez has pasado por una pérdida, una traición o una lucha que parecía interminable, pero ahora puedes decir: Dios me sostuvo y Él puede sostenerte a ti. Esa es tu voz profética y el mundo necesita escucharla. Imagina si Jeremías hubiera guardado silencio, temeroso del rechazo. Su pueblo habría perdido una advertencia vital y una promesa de restauración. Tu dolor, aunque duro, te está moldeando para ser una voz de Dios en tu entorno. No necesitas ser perfecto. Jeremías no lo era. Solo necesitas estar dispuesto a compartir lo que Dios ha hecho en ti. En Mateo 5:16, Jesús nos exhorta: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre». Tu historia de dolor, cuando la compartes, es una luz que glorifica a Dios y guía a otros hacia Él. Hoy te invito a dar un paso de fe. Usa tu voz. Comparte tu testimonio, aunque sea con una persona. Escribe una palabra de aliento, ora por alguien que está luchando, o simplemente di: Dios me ha sostenido. Escribe en tu corazón esta verdad: tu dolor te ha hecho una voz de Dios, y tu mensaje puede cambiar vidas. Y si este mensaje está tocando tu alma, déjame invitarte a interactuar con este video. Dale me gusta si sientes que Dios te está llamando a ser su voz, y escribe en los comentarios: soy una voz para Dios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que su dolor tiene un propósito. Y si no estás suscrito, únete a esta comunidad de fe para seguir recibiendo estas revelaciones. Tu participación está llevando esta palabra a corazones que la necesitan. En el próximo tema, exploraremos cómo el dolor nos prepara para recibir el poder de Dios. Pero por ahora, aférrate a esta certeza. Como Jeremías, tu dolor te está convirtiendo en una voz que lleva la verdad y la esperanza de Dios a un mundo que las necesita desesperadamente. 9. La angustia de David. Cuando el dolor te enseña a adorar, la aflicción de Jeremías, que lo convirtió en una voz profética para su pueblo, nos mostró cómo el dolor puede moldearnos para llevar la verdad de Dios a otros. Pero, ¿qué sucede cuando el dolor no solo nos da un mensaje, sino que nos lleva a un lugar de adoración tan profundo que transforma nuestra relación con Dios y nuestro propósito? Esta revelación nos lleva a la vida de David, un hombre cuyo dolor lo llevó a componer cánticos que aún hoy elevan los corazones a Dios.
Su historia, reflejada en Salmos 13:1-6 y 2 Samuel 12:15-23, nos enseña que el dolor puede ser un maestro que nos guía a adorar a Dios, incluso en las tormentas más oscuras, forjando un propósito eterno. Imagina a David, el rey ungido, el hombre descrito como conforme al corazón de Dios, Hechos 13:22, enfrentando una de las pruebas más desgarradoras de su vida. En 2 Samuel 12, después de su pecado con Betsabé, el profeta Natán le anuncia que el hijo nacido de esa unión moriría. Durante 7 días, David ayunó, oró y se postró en tierra, rogando por la vida de su hijo. En 2 Samuel 12:16-17, leemos que se angustió mucho y no comía ni se levantaba. Su dolor era abrumador, culpa por su pecado, temor por su hijo y la impotencia de no poder cambiar el destino. ¿Alguna vez has sentido un dolor así? Quizás has enfrentado la pérdida de algo o alguien querido, o cargas la culpa de errores pasados que parecen perseguirte. El dolor de David era un peso que amenazaba con aplastarlo. Aquí está la 9ª revelación. El dolor de David no lo alejó de Dios, sino que lo llevó a un lugar de adoración que transformó su vida y su legado. En 2 Samuel 12:20, después de que su hijo murió, leemos algo sorprendente. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y cambió sus ropas, y entró en la casa del Señor y adoró. Este acto de adoración en medio de la pérdida no fue un gesto vacío, fue una declaración de fe en la soberanía de Dios. En Salmos 13, escrito en un momento de angustia, David clama: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? B1. Pero termina diciendo: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Vera 5. Su dolor lo llevó a adorar, y esa adoración dio a luz salmos que han consolado a millones. Piensa en tu propia vida. Esas noches en que el dolor te mantuvo despierto, esos días en que sentías que Dios estaba lejos, fueron oportunidades para aprender a adorar. En Filipenses 4:4, Pablo nos exhorta: regocijaos en el Señor siempre. Esto no significa ignorar el dolor, sino elegir alabar a Dios a pesar de él. David no adoró porque su situación mejoró, adoró porque sabía que Dios seguía siendo digno. Tu dolor, aunque cruel, es un maestro que te enseña a levantar tus manos, a cantar, a declarar que Dios es bueno incluso cuando la vida no lo parece. Esa adoración no solo te sostiene, sino que se convierte en un testimonio que inspira a otros. Reflexiona por un momento. ¿Cómo puedes adorar a Dios en medio de tu dolor actual? Quizás no sientes ganas de cantar, pero puedes susurrar una oración de gratitud, recordar una promesa de la Escritura o simplemente sentarte en su presencia. La adoración de David no eliminó su dolor, pero lo transformó en un propósito. Sus salmos han guiado a generaciones a encontrar a Dios en sus pruebas. Tu adoración en el dolor puede hacer lo mismo. Tal vez tu forma de alabar inspire a un amigo, consuele a un familiar o incluso toque a alguien que no conoces. Tu dolor, cuando lo conviertes en adoración, se convierte en una ofrenda que glorifica a Dios y cumple su propósito. Imagina si David hubiera guardado silencio, consumido por su dolor. No tendríamos el Salmo 23, ni el Salmo 51, ni las palabras que han dado esperanza a tantos. Tu dolor es un lienzo donde Dios está pintando un cántico nuevo. No necesitas esperar a que todo esté bien para adorar. Puedes empezar ahora, en medio de la tormenta. En Hebreos 13:15 se nos llama a ofrecer continuamente sacrificio de alabanza. Tu adoración en el dolor es un sacrificio que Dios atesora y está tejiendo un propósito que trasciende 10. La espera de Simeón. Cuando el dolor te prepara para una bendición. La adoración de David en medio de su angustia nos enseñó que el dolor puede ser un maestro que nos guía a alabar a Dios.
transformando nuestro sufrimiento en un cántico que glorifica su nombre y cumple su propósito. Pero, ¿qué sucede cuando el dolor nos lleva a una espera prolongada, a un tiempo de paciencia que parece eterno, donde la promesa de Dios se siente distante? Esta revelación nos lleva a la historia de Simeón, un hombre cuyo dolor y paciencia lo prepararon para recibir una bendición que no solo transformó su vida, sino que marcó la historia de la redención. Su relato, registrado en Lucas 2:25-35, nos muestra que el dolor, cuando se vive con esperanza, nos posiciona para recibir las promesas de Dios. Imagina a Simeón, un hombre justo y piadoso, viviendo en Jerusalén en un tiempo de opresión romana. Lucas 2:25 nos dice que esperaba la consolación de Israel y que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver al Mesías. Sin embargo, esa promesa no vino con un calendario. Año tras año, Simeón esperó, probablemente enfrentando el dolor de la incertidumbre, la burla de quienes dudaban y el peso de una nación que languidecía bajo el yugo extranjero. Su espera no era pasiva, estaba llena de fe, pero también de la tensión de no saber cuándo se cumpliría la promesa. ¿Alguna vez has estado en una espera así? Quizás has orado por una sanidad, una restauración o un sueño que parece demorarse, y el dolor de la espera te ha hecho cuestionar si Dios cumplirá su palabra. Aquí está la 10ª revelación. El dolor de la espera de Simeón no fue un retraso divino, sino una preparación para una bendición que superó sus expectativas. En Lucas 2:27-29 vemos el momento culminante. Guiado por el Espíritu, Simeón entra al templo y toma en sus brazos al niño Jesús, diciendo: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación». Su dolor, mezclado con paciencia, lo llevó al momento exacto en que pudo sostener al Salvador del mundo. Simeón no solo recibió una bendición personal, fue testigo de la esperanza para toda la humanidad. Su espera, aunque dolorosa, lo posicionó para un propósito eterno. Piensa en tu propia vida. Esas temporadas de espera, cuando el silencio de Dios parece ensordecedor, no son un castigo. Son un proceso en el que Dios está moldeando tu fe, tu paciencia y tu dependencia en Él. En Habacuc 2:3 leemos: «Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá». Tu dolor en la espera está preparándote para una bendición que no solo te transformará a ti, sino que puede impactar a quienes te rodean. Simeón esperó décadas, pero cuando llegó el momento, su fe fue recompensada con un encuentro que cambió la historia. Reflexiona por un momento. ¿Qué promesa estás esperando que Dios cumpla? Quizás es la sanidad de una relación rota, la provisión en un tiempo de necesidad o la paz en medio de la tormenta. Simeón nos enseña que el dolor de la espera no es en vano. Es una escuela donde aprendes a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Cada día que esperas con fe, estás dando un paso más cerca de la bendición que Él ha preparado. Tu paciencia en el dolor está tejiendo un testimonio que dirá al mundo: vale la pena esperar en Dios. Imagina si Simeón hubiera perdido la esperanza, si hubiera dejado de ir al templo, cansado de esperar. No habría sostenido al Mesías, no habría pronunciado las palabras que aún resuenan en la Escritura. Tu espera, aunque dolorosa, es una oportunidad para mostrar al mundo que Dios es fiel. Tu fe en la espera puede inspirar a otros a no rendirse, a seguir confiando en las promesas de Dios. En Hebreos 10:36 se nos exhorta: necesitáis paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tu dolor está forjando en ti la paciencia que te llevará a la bendición que Dios ha prometido. Hoy te invito a hacer lo que Simeón hizo. Sigue esperando con fe,
Ora hoy por esa promesa que parece lejana y declara: Señor, confío en tu tiempo. Escribe en tu corazón esta verdad. Tu dolor en la espera te está preparando para una bendición que cumplirá el propósito de Dios en tu vida. Y si este mensaje está tocando tu corazón, déjame invitarte a interactuar con este video. Dale me gusta si crees que Dios está obrando en tu espera y escribe en los comentarios: espero en Dios. Comparte cómo estás confiando en Él a pesar del dolor. Y si no estás suscrito, únete a esta comunidad para seguir recibiendo estas revelaciones que transforman vidas. En el próximo tema, exploraremos cómo el dolor nos prepara para un propósito que trasciende nuestra vida, pero por ahora, aférrate a esta certeza. Como Simeón, tu espera en el dolor te está llevando a una bendición que glorificará a Dios y bendecirá a muchos. 11. La cruz de Esteban. Cuando el dolor te conecta con el cielo, la espera de Simeón, que lo llevó a sostener al Mesías tras años de paciencia y dolor, nos reveló cómo Dios usa nuestras temporadas de espera para prepararnos para bendiciones que cumplen su propósito eterno. Pero, ¿qué sucede cuando el dolor no solo nos prepara para recibir, sino que nos lleva a un encuentro tan profundo con Dios que nuestro sufrimiento se convierte en un testimonio que trasciende esta vida? Esta revelación, la penúltima de nuestro estudio, podría ser la clave para desbloquear una bendición transformadora en tu vida. Nos lleva a la historia de Esteban, el primer mártir cristiano, cuyo dolor lo conectó directamente con el cielo, cumpliendo un propósito que resonó en la eternidad. Su relato, registrado en Hechos 6, 8, 15 y 7, 54, 60, nos enseña que el dolor, cuando se abraza con fe, puede abrir los cielos sobre nosotros, revelando la gloria de Dios y transformando nuestro sufrimiento en un legado eterno. Imagina a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, elegido como uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva. En Hechos 6, 8, leemos que estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes maravillas. Sin embargo, su fidelidad lo llevó a enfrentar la oposición de los líderes religiosos, quienes lo acusaron falsamente y lo llevaron ante el concilio. Enfrentó el dolor de la injusticia, la traición y finalmente la muerte por lapidación. Mientras las piedras caían sobre él, Esteban no maldijo a sus perseguidores, en cambio, miró al cielo. En Hechos 7, 55, 56, se nos dice que, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Alguna vez has enfrentado un dolor tan intenso que parecía que no podrías soportarlo? Quizás no has enfrentado la muerte, pero tal vez has sentido el peso de la injusticia, el rechazo o la persecución por tu fe. Aquí está la 11ª revelación, la clave que podría desbloquear una bendición en tu vida. El dolor de Esteban no fue el final, sino un portal hacia un encuentro celestial que transformó su sufrimiento en un propósito eterno. Mientras moría, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7, 59, 60. Su dolor no lo derrotó, lo elevó a un lugar donde vio a Cristo en su gloria y se convirtió en un testimonio que impactó incluso a Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Esteban no sabía que su muerte sembraría una semilla para la conversión de uno de los mayores evangelistas de la historia. Tu dolor, aunque abrumador, puede ser el momento en que los cielos se abren sobre ti, conectándote con la presencia de Dios y cumpliendo un propósito que trasciende tu vida. Piensa en tu propia vida. Esas heridas profundas, esos momentos en que has sentido que no puedes más, son oportunidades para mirar al cielo, como Esteban. En 2 Corintios 4:18, Pablo, posiblemente inspirado por Esteban, escribe: No miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven,
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tu dolor es temporal, pero el propósito que Dios está tejiendo a través de él es eterno. Esteban no vio el impacto inmediato de su martirio, pero su fe en el dolor cambió la historia del cristianismo. De la misma manera, tu sufrimiento está conectado a un plan divino que puede tocar vidas que ni siquiera conoces. Reflexiona por un momento. ¿Qué pasaría si, en medio de tu dolor, eligieras mirar al cielo y confiar en la gloria de Dios? Esteban no se enfocó en las piedras, sino en Cristo. Tu dolor, ya sea una pérdida, una traición o una lucha, es una invitación a fijar tus ojos en Jesús. Ese acto de fe puede desatar una bendición que no solo te sostendrá, sino que inspirará a otros. Imagina que tu historia de perseverancia en el dolor lleva a alguien a encontrar a Cristo, como la muerte de Esteban influyó en Saulo. Tu sufrimiento, cuando lo entregas a Dios, se convierte en un testimonio que conecta la tierra con el cielo. Imagina si Esteban hubiera cedido al miedo o al rencor. Su muerte habría sido solo una tragedia, no un triunfo. Pero porque eligió orar y perdonar, su dolor abrió los cielos y cumplió un propósito eterno. Tu dolor es una cruz que puedes llevar con fe, sabiendo que Dios está contigo. En Mateo 5:10, Jesús dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tu sufrimiento, cuando lo enfrentas con fe, te conecta con el reino de Dios y te prepara para una bendición que puede cambiar tu vida y la de otros. Hoy te invito a hacer lo que Esteban hizo. Mira al cielo en medio de tu dolor. Ora: Señor, déjame ver tu gloria. Perdona a quienes te han herido y confía en que Dios está usando tu sufrimiento para un propósito mayor. Escribe en tu corazón esta verdad: tu dolor es un portal al cielo y tu fe en él está cumpliendo un propósito eterno. En el próximo tema, cerraremos este estudio con una reflexión poderosa sobre cómo tu dolor se convierte en un legado. Pero por ahora, aférrate a esta certeza. Como Esteban, tu dolor te está conectando con la gloria de Dios, y esa conexión desatará una bendición que transformará tu vida. Querido amigo, si estás aquí, escuchando estas palabras finales, déjame empezar diciéndote algo desde el fondo de mi corazón. Eres especial. Has recorrido un camino poderoso a través de estas 11 revelaciones, desde el clamor de Job hasta la cruz de Esteban, y has llegado hasta el final de este estudio. Pocos tienen la fortaleza y la fe para quedarse hasta el último minuto, para abrir su corazón a la voz del Espíritu Santo que ha estado hablando a través de cada enseñanza. Tu presencia aquí no es casualidad, es una señal de que Dios está obrando en ti, transformando tu dolor en un propósito divino que pronto brillará como un faro en la oscuridad. Hemos visto cómo el dolor, lejos de ser un enemigo, es una herramienta en las manos de Dios. Como Esteban, cuyo sufrimiento abrió los cielos y lo conectó con la gloria de Cristo, tu dolor te ha acercado al corazón de Dios. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada herida que has cargado ha sido una semilla plantada en el terreno fértil de su plan eterno. Pero este no es el final de tu jornada, es el comienzo de un legado. Imagina tu vida como un río que fluye desde las montañas de tu dolor hacia los valles donde otros están sedientos de esperanza. Tu historia, forjada en el fuego de la prueba, es un mensaje que el mundo necesita escuchar. ¿Estás listo para dejar que ese río fluya? Hoy te invito a hacer un compromiso con la fe que te ha traído hasta aquí. Como un sello de tu dedicación, escribe en los comentarios: mi dolor es mi propósito. Esta frase no es solo un comentario, es una declaración de que has entendido el poder transformador de tu sufrimiento y estás dispuesto a vivir para el propósito que Dios ha puesto en ti.
Al escribirla, estás proclamando que eres parte de los elegidos, aquellos que no se rindieron, que escucharon hasta el final y que ahora están listos para hacer luz en la oscuridad. Felicidades por tu valentía, pero no dejes que este mensaje se quede solo en ti. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás ayudando a que esta palabra llegue a corazones que están desesperados por una señal de Dios. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que su dolor tiene un propósito. Un amigo, un familiar o incluso alguien que no conoces, pero que el Espíritu Santo pone en tu mente. Y si aún no estás suscrito, hoy es el día para hacerlo. No dejes que este momento se escape. Sé que tu corazón anhela un cambio profundo, no solo para ti, sino para los que te rodean. Suscribirte es más que un clic. Es un paso de fe, una forma de decir, Señor, quiero seguir escuchando tu voz. No permitas que la duda o la distracción te roben esta oportunidad de unirte a una comunidad que vive para glorificar a Dios. Piensa en esto. Cada vez que compartes este video o te suscribes, estás construyendo un puente para que otros encuentren esperanza. Hay personas que no tienen una iglesia cerca, que dependen de canales como este para alimentar su espíritu. Tu acción, por pequeña que parezca, es como una piedra en ese puente, ayudando a alguien a cruzar desde la desesperación hacia la fe. Pero si aún no te has suscrito, déjame hablarte con amor. No dejes que este mensaje pase por tu vida sin dejar huella. No es solo un video, es una invitación a ser parte de algo eterno. No permitas que el ruido del mundo apague la chispa que Dios ha encendido en ti hoy. Suscríbete y únete a nosotros en esta misión de llevar la luz de Cristo a los corazones heridos. Además, tengo una sorpresa especial para ti. En la descripción del video y en el comentario fijado, encontrarás un enlace a un presente que hemos preparado con mucho cariño. Haz clic en él y descubre algo que puede fortalecer aún más tu caminar espiritual. Este regalo es nuestro agradecimiento por tu fe y tu compromiso con este mensaje. No te lo pierdas, porque está diseñado para ayudarte a llevar estas revelaciones a un nivel más profundo. Te animo a que sigas explorando los videos de este canal. Cada uno es una oportunidad para mantener viva la llama de tu fe, para descubrir más de lo que Dios tiene para ti. No dejes que esta palabra sea solo un momento. Haz que sea el comienzo de una nueva temporada en tu vida espiritual. Y antes de que te vayas, quiero pedirte algo muy especial. Quédate unos minutos más después de que termine mi voz. La música que escucharás no es solo un fondo, es un espacio sagrado que hemos preparado para que te conectes con el Señor. Cierra los ojos, respira profundo y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por lo que has aprendido hoy. No pauses el video. Deja que la paz de esa melodía te envuelva, porque en ese silencio Dios puede hablar a tu corazón de una manera poderosa. Imagina tu vida como un tapiz tejido con hilos de dolor y esperanza. Cada revelación que hemos compartido hoy es un hilo dorado que Dios está usando para crear una obra maestra. No te rindas, porque el artista no ha terminado contigo. Tu dolor no es el final, es el comienzo de un legado que glorificará a Dios y bendecirá a generaciones. Escribe: mi dolor es mi propósito en los comentarios. Dale me gusta, comparte este video y suscríbete. Hazlo con la certeza de que estás sembrando semillas de fe que darán fruto en el tiempo de Dios. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por permitir que el Espíritu Santo hable a tu vida. Quédate con la música, adora al Señor y lleva esta verdad contigo. Tu dolor es el lienzo donde Dios está pintando un propósito eterno. Que la paz de Cristo esté contigo siempre.